Buenas tardes, alumnos. En este teórico de la clase 13 vamos a ver los fármacos antifúngicos y antivirales preparados por los docentes Mónica Pérez Giannicelli y María Elena Pistam. Vamos a iniciar con los antifúngicos. Son aquellos fármacos capaces de producir una alteración en las estructuras de la célula fúngica, inhibiendo su desarrollo, alterando su viabilidad o capacidad de supervivencia. Estos fármacos se emplean para el tratamiento de afecciones producidas por hongos y levaduras, en general denominadas micosis, y también conocidos como antimicóticos o fungicidas. Para el tratamiento de las afecciones producidas por hongos y levaduras debemos considerar la micosis en dos grupos. El primer grupo de las micosis superficiales o dermatomicosis que afectan la piel tanto de animales como del hombre, vulgarmente denominada tiña, producida por los géneros Microsporum, Trichophytum y Epidermophytum. En el segundo grupo de las micosis profundas, que son más graves y producen infecciones generalizadas que pueden llegar a afectar el hígado, pulmón y cerebro. Dentro de ellas están los géneros Histoplasma, Cryptococcus, Coccidioides, Aspergillus, Actinomyces y Candida. En este slide le queremos mostrar las lesiones típicas de algunas micosis superficiales y profundas. En la primera línea de fotos vemos un canino, un bovino y un equino con esas lesiones típicas de tiña que son alopécicas, bien redonditas y bien marcadas en la piel. En la segunda línea vemos ejemplos de las micosis profundas, como ser la Cryptococcus felina, un producto de un aborto bovino por aspergilosis, y la micosis aviar producida por la cándida. En la tercera línea de fotos se ven los conidios, levaduras de los hongos vistas al microscopio. La clasificación de los antifúngicos podemos tomarlo desde dos puntos de vista. Por su grupo químico, en los cuales se dividen en poliénicos y no poliénicos. Dentro de los poliénicos se encuentran la anfotericina B y la nistatina, y de los no poliénicos la grisofulvina, azoles, flucitocina y terbinafina. Aunque es preferible describirlo por su uso clínico y vía de administración, es decir, como antibióticos sistémicos y antibióticos no sistémicos locales o tópicos. Dentro de los sistémicos se encuentra la anfotericina B, azoles, grisofulvina y flucitocina. Dentro de los tópicos o no sistémicos están los azoles, nistatina, compuestos de yodo, tonnatato, ácido benzoico y salicílico. La anfotericina B es un antifúngico cuyo mecanismo de acción es unirse al ergosterol presente en la membrana celular del hongo, donde se forman poros alterando la permeabilidad de la membrana, lo que permite una pérdida de proteínas, glúcidos y cationes monovalentes y divalentes, causando la muerte del hongo, siendo un potente fungicida. En las imágenes de abajo vemos cómo es esa interacción en esquemas y cómo hace la pérdida de iones. La anfotericina B químicamente es un macrólido poliénico que no se absorbe bien por vía oral. Su administración es exclusivamente por vía intravenosa en una solución glucosada al 5% debido a que es muy irritante y durante un periodo largo de tiempo de 2 a 3 horas. Se distribuye ampliamente en el organismo, llegando poco cantidad al líquido cefalorraquídeo. Tiene un alto porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas, parcialmente se metaboliza en el hígado y se elimina por orina durante varios días. En cuanto a su toxicidad, el órgano clave es el riñón, produciendo hematuria, cristaluria, albuminuria, pudiendo también ser hepatotóxico y neurotóxico, expresado generalmente más en los gatos. Puede generar resistencia por modificación de la estructura de la membrana del hongo. En cuanto a la administración, en todos es vía intravenosa, como habíamos explicado, cada 48 horas. Las dosis en caninos es de 0,25 a 0,50 miligramos por kilo, felinos 0,25 miligramos por kilo y equinos 0,5 a 1 miligramos por kilo. Otro grupo de antifúngicos son los azoles.
cuyo mecanismo de acción es inhibir la síntesis del ergosterol, alterando otros sistemas enzimáticos y acumulando peróxidos en la célula. Su espectro abarca micosis superficiales, profundas en todas las especies. A la izquierda vemos en un esquema cómo el ketoconazol influye en el ergosterol, produciendo esos peróxidos, y a la derecha vemos cuáles son los más utilizados en veterinaria, dentro de los cuales están el itroconazol, ketoconazol y fluconazol. El ketoconazol se absorbe en el tubo digestivo requiriendo un medio ácido en el estómago, por lo que es afectado por la ingestión de antiácidos. Se distribuye por todo el organismo, penetrando poco al líquido cefalorraquídeo. Es metabolizado intensamente y se elimina principalmente por bilis. La eliminación, al igual de lo que ocurre con la anfotericina B, presenta un tipo de eliminación bifásica, es decir, una porción se elimina rápidamente en 1 a 2 horas y la otra lo hace más lentamente en 8 a 10 horas. El fluconazol se diferencia en que su absorción no es interferida por modificaciones en el pH gástrico, se absorbe y distribuye mejor, alcanzando concentraciones terapéuticas en líquido cefalorraquídeo y se elimina sin metabolizar por orina. El itraconazol se transforma en metabolitos activos y tiene una mayor vida media y su eliminación es principalmente por bilis. En cuanto a la toxicidad, son drogas poco tóxicas, pudiendo producir náuseas, vómitos y aumento de transaminasa hepática. La administración prolongada puede interferir con la síntesis de testosterona y de cortisol. Este último va a dar luz a otra indicación terapéutica que es el tratamiento en el Cushing iatrogénico. El ketoconazol se comporta como inhibidor enzimático, por lo que se aconseja precaución si se administra con otros fármacos, ya que se prolonga su eliminación. No asociar con astemisol o terfenadina porque puede dar lugar a una lesión cardíaca. En cuanto a las indicaciones, está en el tratamiento de las micosis profundas, en la candidiasis y en las locales en forma tópica o pomada. Para el uso sistémico se administra por vía oral y para la candidiasis en forma tópica o mediante óvulos vaginales y son teratógenos. En cuanto a su administración por especie, tenemos que el ketoconazol en caninos y felinos es una dosis de 10 miligramos por kilo vía oral, 1 o 2 veces por día. El fluconazol en felinos es de 2,5 a 5 miligramos por kilo vía oral, 1 vez al día. Caninos, 10 miligramos por kilo vía oral, 1 vez al día. Y el itroconazol, caninos y felinos, 5 miligramos por kilo vía oral, 1 vez al día. La flucitosina es una pirimidina fluorada de origen sintético, cuyo mecanismo de acción consiste en ingresar al hongo y ahí es metabolizada a un metabolito activo denominado 5-fluororacilo, el que luego de otras transformaciones dentro de la célula altera la síntesis del ADN. Se han encontrado muchos casos de resistencia, por lo que generalmente es utilizada en asociación con otros antifúngicos. El espectro no es muy amplio, pues bien, actúa contra micosis profunda, especialmente contra los géneros Cryptococcus, Candida albicans y algunas cepas de Aspergillus. Cabe mencionar que por el mecanismo de acción de la flucitosina mencionada anteriormente, las células de los mamíferos no se ven afectadas, considerándose una terapia segura. La flucitosina se absorbe muy bien en el tubo digestivo, se distribuye ampliamente, incluido el líquido cefalorraquídeo y el humor acuoso. Se elimina por riñón y prácticamente sin ser metabolizada. En cuanto a su toxicidad, pocas veces puede aparecer una depresión de la médula ósea con leucopenia y trombocitopenia, trastornos gastroentéricos y exantema cutáneo. Y en ocasiones mínimas se observa una elevación transitoria de las transaminasas. La indicación específica de la flucitosina en la micosis profunda es para Cryptococcus en felinos. Se aconseja asociarla siempre con azoles o anfotericina B para aumentar su eficacia y evitar la resistencia. La forma de dosificación es la siguiente. En caninos y felinos, 50 miligramos por kilo vía oral cada 8 horas.
La grisofulvina es un derivado del benzofurano, insoluble en agua y es muy importante de que sus partículas estén micronizadas para que puedan tener eficacia. El mecanismo de acción consiste en entrar en el hongo mediante transporte activo, alterar la función de los microtúbulos y la síntesis de los ácidos nucleicos. Actúa contra Trichophytum, Microsporum, Epidermophytum, que son los hongos causantes de la dermatomicosis. No actúa contra los hongos que producen las micosis sistémicas ni contra Candida albicans. Considerando que la grisofulvina es insoluble en agua, su absorción en el tracto digestivo lo vamos a mejorar mediante dos factores. Uno, micronizando las partículas y segundo, ayudándose con la ingestión de alimentos ricos en lípidos. Se distribuye en el organismo y se deposita principalmente en la capa basal de la epidermis, uniéndose firmemente a la queratina. Al desprenderse la capa córnea, es reemplazada por un tejido resistente a los hongos. En el resto de los tejidos se retiene poca cantidad del fármaco, eliminándose por bilis y orina parcialmente metabolizada. Es un fármaco considerado poco tóxico, en ocasiones puede producir trastornos gastrointestinales y hay que tener cuidado en gatas preñadas debido a que es teratógeno. Las indicaciones de la grisofulvina es principalmente en las dermatomicosis. Se debe administrar por vía oral y el tratamiento debe ser durante 4 a 6 semanas en las afecciones de piel y hasta 5 a 12 meses en las uñas. No administrarla durante el primer tercio de la preñez. Respecto a la dosificación de la grisofulvina, tenemos que en caninos y felinos es de 50 miligramos por kilo vía oral cada 12 horas y en bovinos y equinos 10 miligramos por kilo vía oral cada 12 horas. La terbinafina es un antifúngico sistémico cuyo mecanismo de acción consiste en interferir la biosíntesis del esterol al inhibir la enzima escualeno monooxigenasa. La acumulación del escualeno debilita la membrana de los hongos sensibles, ocasionando una deficiencia del ergosterol, que es un componente necesario para el crecimiento de los hongos. El espectro que abarca es tanto micosis superficiales como profunda. La terbinafina se puede administrar tanto por vía oral y tópica. La administración de la terbinafina se realiza con la comida, aumentando su biodisponibilidad un 20%. Se distribuye ampliamente hasta el sistema nervioso subcutáneo y uñas. Es considerado un inhibidor enzimático. Está indicado para caninos y felinos en una dosis de 10 miligramos para caninos vía oral y en felinos de 20 miligramos vía oral cada 24 horas. Hay presentaciones tanto para uso humano como para uso veterinario. Dentro de los antifúngicos no sistémicos encontramos a la nistatina y los azoles. La nistatina, al igual que la anfotericina B, es un antibiótico poliénico y que comparte el mismo mecanismo de acción ya mencionado anteriormente. La nistatina no se absorbe por el tracto digestivo, pero si se administra por vía oral, se elimina sin transformarse por materia fecal. La única indicación de la nistatina es la candidiasis intestinal, bucofaringea o vaginal mediante preparados farmacéuticos como grajeas, pomadas, suspensiones u óvulos. Es muy eficaz y de amplio uso clínico. También existen preparados antibióticos de amplio espectro que incorporan a la nistatina para prevenir la superinfección por cándida. La dosificación en caninos y felinos es de 20.000 a 50.000 unidades internacionales vía oral cada 6 horas. Luego tenemos los azoles, miconazol, econazol, clotrimazol y ketoconazol, de los cuales se administra por vía tópica. Por ejemplo, tenemos unas gotas óticas en shampoo o en pomadas o geles en los cuales se administran de forma tópica. Este grupo de antifúngicos no sistémicos ya han sido mencionados anteriormente en la clase de antisépticos y desinfectantes. Son los compuestos de yodo y la clorhexidina.
El compuesto de yodo tiene alto poder fungicida, es de primera elección para las tiñas. Su mecanismo de acción es producir la coagulación de las proteínas. Lo mismo que la clorhexidina, en ese caso altera la permeabilidad de la membrana celular. En las imágenes vemos las presentaciones en las cuales son más comunes que tengan la composición con clorhexidina. En este último grupo de antibióticos no sistémicos encontramos al ácido salicílico y al ácido benzoico. El ácido salicílico se utiliza al 3% por vía tópica, reduce la hiperkeratosis mediante la interferencia de la adhesión de las células del estrato córneo y la solubilización del cemento intercelular en el estrato córneo. Ambas propiedades permiten que se desprenda la queratina y se produzca una ligera proliferación de la epidermis engrosada. Esta acción ayuda a la absorción de otros fármacos antifúngicos como el ácido benzoico. El ácido benzoico al 6% se une a los receptores específicos de la membrana celular y produce la alteración de la permeabilidad de la membrana fúngica, desencadenando la muerte del hongo. Ambos se combinan y en general la presentación más conocida es la pomada de Whitfield, que es la que vemos en la figura, que tiene una acción queratolítica y es empleada específicamente para tejidos muy queratinizados como la almohadilla plantar.